Bienvenidos a Mejores Personas, Mejor Planeta. Soy la doctora Sara Mesa. En este podcast tenemos conversaciones con autores, profesionales de la salud y personas inspiradoras que espero siembren en ti curiosidad y motivación para que todos podamos ser mejores personas y habitar un mejor planeta. Bueno, bienvenidos a todos a Mejores Personas, Mejor Planeta. Hoy con Javier Galvis, un colega, autor, con muchos pergaminos que ya les contaré de invitado. Estamos grabando a distancia porque vivimos en ciudades diferentes. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Sara, muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias por aceptarla. Te decía ahorita que tienes una agenda súper apretada, entonces no me quedé conversando mucho porque yo te conozco a ti, tú no a mí, porque tú fuiste mi Mm. profesor en, en el diplomado de la Academia de Medicina Funcional que hoy lideras. Hace un par de años ya, unos 3, 4 años fui estudiante, así que desde ese Ok, momento con muchas ganas de conversar contigo. bueno, chévere que se nos juntaron las estrellas para que podamos compartir. Así es. Bueno, como les decía, Javier es presidente de la Academia de Medicina Funcional, es director y fundador de Clamun Centro de Medicina Funcional en la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Médico Sí, internista de la Universidad del Rosario y médico funcional del Instituto de Medicina Funcional de Estados Unidos. Es también socio fundador de una empresa que me gusta mucho, que se llama Nutrabiotics. Y no vamos a hacer publicidad en este momento, pero también es parte de todo. Pero lo que me trae hoy a conversar con Javier es el doctor Galvis. Es su último libro que en este momento estoy leyendo. Entonces, bueno, todo este recorrido tuyo de más de 18 años trabajando como médico, cuéntanos este libro porque nace apenas este año. Bueno, Sara, mira, el libro El médico de tus sueños, em, yo decidí hacerlo en el 2021, Ujú. em, pero porque ya para ese momento sentía que tenía algo que decir, sentía que tenía un entendimiento peculiar y una metodología que me estaba funcionando y que me funciona, que la estaba enseñando y a los que las ponen en práctica, pues arrancan un poco más rápido y pueden llegar un poco más rápido al origen real de las enfermedades crónicas. Entonces, hasta que yo no tuve esa sensación en mi corazón de que tenía algo que compartir inédito, pues no me decidí a escribir un libro. Uno encuentra pues, en el mercado muchos libros de gente inclusive famosa y exitosa, pero, pero eso es más de lo mismo, o pues, obviamente más de lo mismo para mí en el sentido de que vengo de más de décadas de leer muchos autores y pues uno encuentra que hay una constante repetición en las cosas y el libro nace de eso, ya dijo, oye, ya yo tengo algo que contar, tengo algo que decir, algo que he comprobado, algo que he verificado, algo que estoy enseñando, y el paciente que pueda leer el libro va a entender un poco más cuando está frente a un médico funcional, cómo piensa su cabeza o cómo debería pensar su cabeza, y asimismo le quito de las manos esa sensación de ser todopoderoso un médico para entregársela al paciente de que él es el que tiene que tomar las riendas de su salud. Así no tenga toda la información, puede servir casi que de auditor para que de la mano de un colega pueda caminar el camino hacia su recuperación. Y podemos hacer el spoiler de lo que dices en las primeras páginas de quién es el médico de los sueños. Sí, pues ahí está desde la parte de atrás. El médico de los sueños no soy yo, es el propio paciente. Em, cuando mi- una de las epifanías que llevaron al libro es
yo empecé a ver un patrón de que los pacientes que más se empoderaban de su salud les iba mejor conmigo, que a los que solamente hacían caso, ¿sí? Había algo en esos pacientes que me empujaban a, a- a leer más, a saber más, a conocer al paciente más, a que no es solamente la suma de mis conocimientos y subjetividades y experiencias lo que determinaba el posible éxito con el paciente. Ese factor lo vi que hace toda la diferencia. Y leyendo otros autores, sobre todo me marcó mucho un libro eh, que se llama en inglés Radical Remission, en el cual pues una gran encuesta a pacientes con cáncer terminal que tuvieron remisiones milagrosas. Uno de los puntos que compartían todos y que coincidía con esto que yo estaba viendo era solo aquel paciente que se empodera de su salud y de buscar la causa es el que tiene mayor probabilidades de mejoría. Estamos de acuerdo. Y se demora uno bastante, incluso tú lo cuentas en tu libro y hablas de que todo este recorrido empezó con una gran frustración. ¿Nos puedes hablar un poco de tu frustración? Bueno, em, uno se matricula, y creo que te pudo haber pasado, uno se matricula en la Facultad de Medicina con la esperanza de verdad aliviar el sufrimiento de un paciente, ¿sí? De ayudarlo, de sanarlo, de quitarle la enfermedad. Y no hay nada más distante en la realidad de la enseñanza médica que eso. A los médicos nos están enseñando es a sostener la enfermedad para que avance lo más lento posible, para que la historia, y pongo comillas, natural de la enfermedad se lleve a cabo. Me pareció muy frustrante, entonces yo decía, yo, ¿para qué estudio medicina? Pues para dar pastillas para enlentecer el proceso, para, entre comillas, controlar el riesgo, que igual se van a morir de eso. Porque no me dicen dónde están las causas y corregir las causas deberían corregir la enfermedad? Entonces entré en una lucha interna de que lo que me estaban enseñando para mí no era suficiente. No que no tuviera sentido, porque pues uno tiene que aceptar que la medicina basada en la evidencia nos ha dado muchas cosas buenas, eh, y que en cuanto a las enfermedades crónicas sí tienen muchas limitaciones, porque pues es un modelo de pensamiento que no aplica para enfermedades complejas crónicas, pero eso es lo que nos enseñan y creemos que es la verdad absoluta y única cuando hay muchas más cosas. Y terminando mi residencia en medicina interna, pues esa decepción se fue profundizando cada vez más, eh, y salí con el corazón un poquito triste y arrugado, eh, a buscar qué más puedo ofrecerles a los pacientes y me metí por el lado de la farmacogenómica, Ujú. tratando de personalizar la prescripción de medicamentos, y en esa personalización de las recomendaciones me topé con el concepto de medicina funcional, encontré el IFM y encontré lo que me permitía mi cabeza de internista con medicina basada en la evidencia me podía permitir estudiar fuera de la medicina tradicional, y eso fue, ahí caí en la medicina funcional. Que para ese entonces, pues nadie en Colombia tenía idea alguna de qué era la medicina funcional. Y por Mm, acá han pasado varios médicos funcionales, pero ¿nos podrías explicar un poco, bueno, dos cosas? ¿Qué es la farmacogenómica, que muchas personas no saben? Y también como un pequeño resumen de qué es la medicina funcional. Claro, Sara, mira, farmacogenómica es medir en tus genes, en la parte epigenética, qué cambios genéticos o mutaciones de nucleótidos simples, o qué mutaciones te predisponen a que seas más sensible o menos sensible a un medicamento. Te voy a dar el ejemplo, por ejemplo, de la warfarina, es un medicamento anticoagulante. Hay personas que necesitan dosis de 10 miligramos y a duras penas se anticoagulan, y hay personas que con 2,5 miligramos se pasan de anticoagulación. Como en este caso la warfarina
el efecto adverso es sangrado potencialmente fatal, es importante predecir cómo tú vas a reaccionar. Entonces, si a Sara le hago esto, el estudio y me sale que eres muy sensible a la warfarina, pues te empiezo con dosis muy bajitas y me voy tomando mi tiempo en no llegar a dosis altas para prevenir un sangrado como efecto secundario. Y así hay estudios o hay casi para una larga lista de medicamentos la capacidad de predecir de los antidepresivos, por ejemplo. Tal vez si uno sale que es resistente o poco sensible a uno, pues no gastas meses de tratamiento fallido con ese medicamento, sino más bien con otro al cual puedes ser sensible y puedes evaluar más rápidamente si estás en el medicamento que es. Y así pues con casi que cualquier medicamento potencialmente uno puede predecir cómo va a reaccionar, cómo le va a Es caer. como pelar una capita de la superficie de nuestra medicina convencional. Digamos que ir un poco más allá en esa primera etapa. Sí, un poquito más allá, es correcto. Ujú. Y la medicina funcional para mí es una forma de pensar. Esto todavía no lo es y ojalá algún día lo sea y me estoy pues, tratando de que así sea, pero pues hoy es una forma de pensar, un estilo de pensamiento en el que al médico se le enseña a buscar cuál es el origen y la causa real de una enfermedad crónica, entendiendo que es, lo más probable es que sea multicausal y que está en varias esferas, no es una sola causa o en una sola esfera, y que va desde lo físico hasta lo emocional y energético, cosa que no nos enseñan pues en la facultad de medicina, ¿sí? Si tienes la presión alta, prácticamente te dicen ese paciente tiene bajos niveles en sangre de un medicamento, pues tienes que darle un medicamento para bajar la tensión. Cuando la multicausalidad de por qué el vaso sanguíneo se aprieta pueden ser 20 cosas y cuando uno cada una de esas cosas las va tumbando, las va mejorando, la presión va bajando y se puede entrar en remisión de condiciones crónicas si uno va encontrando y corrigiendo disfunciones o causas reales subyacentes del por qué alguien se enferma. Y en tu libro, pues ahora decías que es una multicausalidad y pasaste por encima como por la parte mente, cuerpo y emociones, pero sé que es uno de tus principales enfoques, porque de hecho cuentas que en una consulta inicial tú te puedes demorar 2 horas con un paciente, cuando nuestras consultas iniciales de nuestra educación podían ser 5 minutos, yéndonos muy bien, o sea, 10 15 para hacer un examen físico completo. Entonces, esa multicausalidad que tú también resumes en unas herramientas que ya nos vas a explicar después, es lo que a mí más me inspira hoy en día. Esos otros ejes, por qué los hemos dejado tanto tiempo por fuera y hoy qué protagonismo tienen en tu práctica diaria? Eh, Como nosotros fuimos educados, Sara, es encuentre un fármaco que se ajuste al síntoma o al diagnóstico del paciente, ¿sí? Y siga guías y protocolos, eh, porque cuando se ha dado esos medicamentos a grandes poblaciones se ha visto una diferencia versus placebo de eso. Entonces, aprendimos a pensar así, que todo lo puede solucionar un medicamento cuando en el desarrollo o en la génesis de una enfermedad crónica no transmisible, es la adición y suma subsecuente de factores de estilo de vida, de exposiciones ambientales, de elecciones sobre el cuerpo, mente, espíritu eh, y el entorno que te llevan junto a tu genética a desarrollar X o Y enfermedad. En ese sentido, los médicos no nos enseñaron a pensar así, ¿sí? Eh, y asociamos erróneamente que el uso de algo no farmacológico es medicina alternativa, cayendo en el mismo, inclusive los médicos alternativos, voy a generalizar, eh, cayendo en el mismo error de que esta planta o este suplemento sirve para quitar la migraña. ¿Sí? Es el mismo pero con algo natural, entonces no estás haciendo nada. ¿Sí? Ujú. Ahí es que buscar la causa, que es lo que hace la medicina funcional. Ahora,
que preferimos usar cosas no farmacológicas no significa que sea una medicina alternativa. Yo uso también farmacología, aún si a mi consulta llega un paciente con insulina perdón, con glicemia en 400, se va con insulina ese día. Eso no puede pasar. Si llega con una crisis hipertensiva, se va con un medicamento antihipertensivo ese día. Si considero que una infección que tenga en el momento pudiese amenazar su vida, se va con un antibiótico ese mismo día. Entonces, en ese sentido, es un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad de uno como médico. Ahora, yendo hacia donde me estabas invitando de los factores, entonces, tal vez, ya ni recuerdo si lo puse así en mi libro, pero el encontrar estos 6 áreas o factores que hay que buscar trabajar han sido descubrimientos por error, por falta de efectividad en algunos pacientes. Me explico. Yo puedo encontrar que un paciente, no sé, con una autoinmunidad tiene un problema intestinal terrible. Sabemos que el intestino está al 70% del sistema inmune y le corrijo el intestino, pero no se mejoró el paciente. Entonces yo digo, pucha, estoy haciendo todo, le corrijo muchas cosas, pero resulta que ese paciente tenía una carga tóxica por algo y como no se la traté, no terminó de mejorar o no hubo esa mejoría. Y así sucesivamente encontré este patrón en el tiempo en el que encontré estas 6 esferas que hay que evaluar y mirar para poder decir uno como médico si él he evaluado en resumidas cuentas estas 6 esferas, o yo como paciente puedo preguntarle a mi médico, oye, ya me investigaste la carga tóxica, la carga microbiológica, las deficiencias nutricionales, el estado de inflamación o estrés oxidativo, la desconexión o estilo de vida y la parte emocional y energética. ¿Sí? Y para todos los pacientes es distinto, unos es más importante que otros, alguno de estos aspectos. A veces es súper claro cuando uno construye la historia o esa línea del tiempo del paciente, a veces es muy claro cuáles son, hay veces que toca escarbar muchísimo, pero en resumen, no sé si los dije muy rápidos, pues son como los 6 factores que descubrí que hay que estar pendiente. Y yo por lo menos en mi historia, en el análisis de mi historia clínica, los pongo siempre los 6 y sobre todo más para recordarme en la próxima cita cuál de esos no he investigado o no he afectado o aún falta por tratar. Estos 6 pasos para muchas personas pueden ser lentos y como dispendiosos. De hecho, tú también lo relatas, que es, bueno, hay un momento que tú hablas, pues como que pones sobre la mesa todo este repertorio y a ver si el paciente, digamos, se va a montar al bus de vamos a trabajar por esto. O prefiere, como tantas otras personas, no, adiós, chao, me sigo tomando mis pastillas y pues esto no, una cosa no tiene que ver con la otra. De hecho, me acuerdo mucho, pues en nuestra época de hospital, que los pacientes, si uno no les mandaba una pastilla, creían que uno era súper mal médico y no había hecho nada por ellos. Y mientras más grande la pastilla y más costosa, mejor. Sí. Entonces, esa nueva aproximación requiere de un trabajo conjunto. Ese momento de como de enamorar o enganchar al paciente, ¿cómo lo logras? Porque a mí me parece súper difícil. Mira, Sara, yo he pasado como por varias épocas en mi vida profesional y la más frecuente o una época larga fue esa en la que sentía que era mi responsabilidad motivarlo al paciente, ¿sí? Y también aprendía que no todos están listos a asumir esa responsabilidad en el momento en que te visitan. Y sí, uno tiene que ser sincero y decirle, yo le pinto el cuadro completo al paciente, pero es decisión del paciente si quiere atravesar ese umbral o no. Y hago mi mejor esfuerzo, pero tal vez, pues esto es muy personal. Yo me dejé de sentir responsable por esa motivación. ¿Y qué es lo que he visto? Que el que no ha sufrido lo suficiente, el paciente que no ha sufrido lo suficiente, no hay nada que lo motive. Eh,
o esas motivaciones son pasajeras, ¿sí? Arrancan el primer mes y después otra vez eh, decaen en el hábito. Entonces, lo que he aprendido es tratar de ser claro con el paciente que es su responsabilidad, que voy a estar ahí dando todo de mí para que él pueda encontrar el porqué y vencerlo. Eh, pero si no es el momento, algún día lo será. Como lo he vivido muchísimas veces que el paciente, y que es por lo que lo puse en mi libro con María Eugenia, que se pierden 6 meses, se pierden inclusive par de años y cuando están ya cansados de sufrir o de dar vueltas y ver que no se les encuentra una solución, pues vuelven y dicen, ahora sí me voy a poner juicioso, ahora sí ya entiendo, ya verifiqué que el otro camino no me está llevando a donde quisiera y es el momento de, ahora sí, poner todo de mí. Es una reflexión importante. Creo que no solamente para un proceso médico-paciente, sino para todo en la vida. La parte, pues sí, también como profesional que te quería preguntar después es cuál ha sido el mayor reto. Ya sé que no es cargar ya con la inspiración de los pacientes, pero hoy para Javier Galvis, ¿cuál es su mayor reto como médico? Y después como persona también. Como médico, hay momentos en que me siento que lo sé todo y hay momentos en que me siento que no sé nada. Eh, y ahora con toda esta avances de tecnologías y de información, mantenerse al día, mantenerse al tanto no es fácil. Día a día salen más cosas nuevas y a mí me da miedo que esté saliendo algo que le vaya a servir a un paciente y que porque yo no lo conozca no se lo puedo ofrecer. Pues es responsabilidad de uno mantenerse al día y cada vez es más difícil, ¿sí? Sobre todo en una era en que el acceso a la información ahí está, pero uno usualmente busca lo que le gusta leer o con lo que está de acuerdo y con lo que comulga. Y tal vez, así como yo de internista pasé a funcional, de funcional no necesariamente pasar a otra área, pero es fuera de nuestra área de confort, de lecturas y de aceptar otras cosas nuevas. Es la misma distancia que yo siento hoy con otras cosas como lo sentía o como lo siente hay alguien convencional pasar a la medicina funcional. Es Mm. lo que a mí me genera en el corazón algo de angustia. Mira que cuando, cuando estoy frente a un paciente y tengo todo el tiempo y la disposición, ya también dejé el complejo del salvador, de que sí o sí lo tengo que salvar y que me tengo que encarnizar eh, para sacarlo adelante. Em, Antes me daba mucho palo con eso, pero cuando aprendí que es un trabajo en conjunto con el paciente, hay gente que se sana con otro médico, con una gotita y conmigo pueden llegar y gastarse en exámenes muchas cosas y no encontramos nada. También, también hay ahí un juego de eso, pero pues digamos que también esa parte de ser 100% eficaz es difícil dejarla. Todos tenemos aciertos, todos tenemos fracasos. Nosotros solo vemos los fracasos de nuestros colegas y solo los que les va bien son los que regresan a uno. Es verdad, es retador. Antes de ir al mayor reto como persona, me dijiste algo que quedó sonando mucho y es cómo ve un médico convencional a la medicina funcional, o sea, por allá algo rarísimo que voy a explorar. ¿Qué estás viendo tú así? Pues, ¿cuál de las nuevas áreas de la ciencia y la medicina estás tú diciendo como, no sé, de pronto me voy por acá o esto me llama la atención para complementar mi práctica? Hay mucho. Está el área de medicina regenerativa. No, yo no estoy de acuerdo como la mayoría de las escuelas la enfocan, que es un tratamiento también lineal, es decir,
esta célula sirve para esto, o este péptido sirve para esto, eh, o esto, sí, o sea, nunca puede haber una linealidad entre el tratamiento y el resultado sin tratar la causa. Pero ahí hay muchas cosas bonitas que están pasando que vale la pena considerar. Por el lado, un poco, llamémoslo más alternativo, está lo que yo llamo las frecuencias. Eh, Todo en el universo es frecuencia. El cuerpo funciona con frecuencias. Cada organela, cada átomo, cada molécula, cada célula, cada órgano tiene su frecuencia y es susceptible de ser intervenida con cualquier método de administración de frecuencias. Hablo de electricidad, de campos magnéticos, de sonido, de muchas otras cosas. Ahí hay un área de exploración para mí que vale la pena estar abierto. Hay también mucha charlatanería al respecto, pero creo que el universo funciona con frecuencias y el cuerpo humano no es ajeno a eso y también. Y por último, algo que es un área que se llama biología cuántica. Suena alejado, pero pues es medicina de sistemas en conexión con la relación de nosotros con el medio ambiente. Entonces es mucho de exposición al sol, agua de calidad, eh, cargas tóxicas, sauna, calor, frío, relacionamiento con el medio ambiente de una manera inteligente, involucrado a la medicina. Tiene también ahí he encontrado áreas muy bonitas de entendimiento más profundo de que a nivel atómico nos estamos relacionando con el universo. Entonces, suena loco, pero pues así es mismo como tú dices. eh, un convencional piensa eso de un funcional tal vez. Hace poco estaba comprendiendo la teoría de las pues de las cuerdas que hablas Ujú. tú. ¿Qué eres tú? Es lo mismo, es decir, o sea, la frecuencia va alineada con la teoría de las cuerdas y la medicina cuántica va alineada con la física cuántica. Sí. O sea, son como paralelos, ambos temas súper apasionantes y profundos, eh, que abren muchas puertas. Yo creo que también hacia el pasado. Me acuerdo Ujú. cuando estaba estudiando en ese momento del diplomado, que yo lo hice por curiosidad y porque estaba escribiendo algunos libros y quería profundizar. Luego tuve consulta por un tiempo, sobre todo pandemia, la gente muy enfocada en su alimentación, que para mí era una puntica chiquita de todo lo otro que pues abarca la medicina funcional y lo que estamos hablando hoy. Y no me puedo desviar por ahí por ahora, pero me Ujú. acuerdo que había cierta mística muy chévere al enseñar el lenguaje, em, como la mentalidad, siendo absolutamente científicos y basados en la evidencia, teniendo muchísimo respeto por la ancestralidad y por el entorno y el cosmos, cosa que me fascina porque al igual que tú tuve la misma frustración toda mi carrera. Yo no disfruté de pregrado mucho que digamos porque para mí era, uy, ¿qué es esto tan por encima? Pues todo era demasiado técnico, fármaco, que también lo mencionas en tu libro, pues como ese cambio, pero esa conexión con la ancestralidad del entorno del universo, cuéntame un poco más cómo hacemos las paces. Yo no, porque yo ya las hice hace mucho tiempo, pero en este lado del planeta que creemos medicina basada en la evidencia, el hospital, el fármaco, tan como en una mente como la tuya, que es una mente súper académica, estos dos universos o múltiples universos confluyen, a ver si las personas que todavía son un poquito escépticas se abren y dicen, bueno, sí, si el doctor Javier lo dice, yo también quiero empezar a abrirme a esto. Mira, lo menciono en el libro, Sara, en el que para mí lo primero es que esa parte de la historia de la medicina no la cuentan. Eh, la medicina es una sola, ¿sí? Que involucra la parte ancestral, eh, la parte natural, la naturopatía y cualquier otro estilo de medicina. Digamos que si uno piensa, yo no creo que los chinos tengan 100% la razón como sistema único,
ni la Ayurveda, ni el médico en el Amazonas. O sea, el cuerpo humano, si generalizamos, es el mismo en todo lado. Em, las técnicas de sanación sí pueden variar, pero el entendimiento del por qué alguien se enferma, si lo vemos y ampliamos en que va más allá de la deficiencia de un fármaco, es lo importante. En ese sentido, la medicina es una sola, ¿sí? Que tú no conozcas de cirugía no significa que la cirugía no sirva, ¿sí? Em, Partiendo de ahí, si uno entiende que la medicina como la enseñan hoy es el producto de un interés de homogeneizar y garantizar el correcto uso de fármacos, eh, te están dejando por fuera todo un universo de conocimientos médicos, eh, que es error craso, fatal, pensar que lo que uno sabe y que le enseñan es lo único que existe, ¿sí? Eso a mí me ayudó a entrar en paz en mi corazón porque yo entendí, claro, a mí me educaron es para hacer un diagnóstico 7 de 10 y asignarle un fármaco, pero ¿y el resto de cosas qué? La otra mitad del mundo está equivocada. Y sobre todo, y voy para la segunda parte, es cuando me permito explorar otras técnicas de sanación o el uso de otras herramientas no convencionales y verifico con mi paciente que sí funciona, que tiene un efecto, así como lo tiene un fármaco, que otras cosas también tienen un efecto, yo digo, wow, he estado cerrado inocentemente a un mar de conocimientos aún más profundos, que es muy complejo, eh, que no se lo puedo negar a mi paciente, ¿sí? Entonces, cuando entendí la historia y cuando verifiqué que hay herramientas que sí funcionan, por muy, no sé si la palabra sea satanizadas, pero muy cuestionadas, funcionan. La combinación de estos dos polos con el conocimiento que me dio la medicina funcional, pues le trajo gozo a mi corazón, me ha traído satisfacciones. He visto cómo gente se alivia de cosas que no pensaba que se podía aliviar, que yo en la carrera me dijeron eso no se cura. Y si no fuera por este camino, pues probablemente todo ese pocotón de pacientes que han llegado a mí, que les ha ido bien, no estoy diciendo que a todos les vaya bien, pero no hubiera podido ayudar a tanta gente, ¿sí? Y ahí fue cuando dije, pucha, esto no me puedo quedar con esto yo solo, tengo que enseñarlo y pues bueno, ya te sabes el resto de la historia que terminé creando la Academia de Medicina Funcional y el diplomado. Pues gracias por eso. Y me devuelvo a el mayor reto que tienes hoy como persona, desde la posición que ocupas, porque uno no se puede desligar del personaje tampoco en su vida privada. No, Sara, qué pregunta tan compleja. Eh, en este momento de mi vida, y preciso pues de diciembre acá, me puse a pensar que debo enfocar mi energía en cosas que pueda tener mayor retorno energético y que me permita recuperar mi energía. En el sentido en que le estaba dedicando mucho tiempo o mucha energía a muchas cosas, y creo que uno debe saber dónde pone su energía y tener el balance, de que la energía que se invierte tiene que verse recuperada. En ese sentido, desprenderme de proyectos, desprenderme de controlar todo, no ha sido fácil para mí. Por ese lado profesional, en el lado personal, la angustia en que entre más uno sabe, más sabe que menos sabe. No es ni siquiera en la parte médica, que ya lo habíamos hablado, sino cuando me pongo a leer sobre espiritualidad y la búsqueda personal de, de esa paz que es lo que queremos todos y acercamiento a la esencia, entre más uno sabe, más responsabilidad carga porque pues se entiende que en este viene uno
a vivir experiencias y solo las que valen la pena son las que te sacan de la zona de confort, ya las que uno maneja, pues esas no. Entonces, esa búsqueda de conocimiento o de información y ponerla a práctica, pues también es algo que representa un reto. Y balancearlo todo con la vida familiar y personal tampoco es fácil. A veces cuesta aceptar que el paquete completo no existe. O eres exitoso fuera de casa o eres exitoso en casa, o te limitas a ser medio exitoso en un lado y medio exitoso en el otro, pero el 100% no se puede. Eso, perdóname lo que voy a decir, pero es un pajazo mental. Que uno tiene que aceptar que donde quiere ser exitoso y asumir las consecuencias en el otro lado eh, de tomar esas decisiones. Voy a hacer una pregunta que me puedes decir, no quiero contestar eso, pero dentro de tu círculo familiar, esposa, hijos, cuando yo empecé a estudiar medicina funcional me pasó esto y es, si me pongo a seguir todo lo que dice la teoría, mis hijos van a crecer en una burbuja absolutamente traumatizados porque no van a poder comer nada de lo que dan en un cumpleaños, no van a poder, mejor dicho, o sea, ¿cómo llegas a ese balance? Los niños comen torta, no comen torta, se comen una pizza, es decir, esto siempre ha sido, a mí me ven, no sé, en un restaurante comiendo helado con mis hijos y algunas personas son como, "¡Ah!". Y yo, sí, estamos comiendo helado. Pues quiero Eh, saber cómo lo manejas. Mira, yo trato de... Pasé por todas las épocas, obviamente como tú, o sea, apenas uno se expone a este conocimiento, quiere vivir en una burbuja, pero pues entendí que eso no es posible y no es saludable por salud mental, ¿sí? Yo te puedo contar, mi pecado frecuente es cuando voy a cine, a mí me gusta crispetas con Coca-Cola. Es como algo ritualístico y tiene emocionalidad en comer crispetas con Coca-Cola. Insiste, me ha dicho, si yo no como crispeta Coca-Cola, mejor me quedo en mi casa viendo una película en el televisor. Eh, y en ese sentido también he tratado de que poco a poco en mi casa las cosas han cambiado en todos estos años. Yo no compro azúcar para mi casa, no compramos leche en la casa, no tenemos panadería en la casa, ni mecatos de estos, pues como tal. Pero siempre que salgo con mi hija se antoja de algo, ¿sí? Y yo trato de preguntarles si puedo ofrecerle algo más saludable que ella elija. Y si eso veo que tuvo alguna consecuencia en esa, le dolió la panza, le dio dolor de cabeza, yo qué sé, pues trato de decirle, mira, es que la elección no fue la mejor, pero es responsabilidad de ellos, ¿sí? Mi responsabilidad es lo que yo les doy en mi casa. Eh, si van a una fiesta, yo los dejo que coman todo lo que ofrecen. Yo no me pongo pues eso porque entendiendo los conceptos de medicina funcional, por un día que pequen no va a pasar nada. Sobre todo si son chiquitos, su capacidad de resiliencia es distinto. Ahora, si comen dulces todos los días, eso es una cosa distinta, ¿sí? El 95% diría yo de lo que ellos viven lo viven en mi casa, ahí controlo el ambiente y la forma de controlar es no tener disponibilidad de eso y ser también un ejemplo, pues yo en mi casa hago todo eso que tú me dices, tengo el filtro de la ducha, el filtro del agua, osmosis reversa, duermo con un purificador de aire prendido, en la mañana me ven que me expongo a una lámpara de luz ultravioleta con otra rojita al lado, que me acuesto entre 8 y 8 y media, me da sueño, que trato de no comer después de 6 de la tarde. O sea, ver en uno el ejemplo jala, ¿sí? Mis hijos hoy, tengo dos hijos mayores, eh, tal vez vivieron mi mala época de funcional estrenándose, eh, pero hoy, por ejemplo, Pues, pues era más traumatizados. estricto. Pero, por ejemplo, ellos hoy vamos a un restaurante y no piden gaseosa, no les gusta, ¿sí? Eh,
si algún día se les da, pues no los voy a mirar feo, pues, porque sé que no es el diario vivir, yo creo que es el balance de, y dependiendo del estilo de vida, uno tiene que rezar para empatar lo que hace, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo vivo en Chía y vengo a Bogotá en moto y me expongo mucho al smog, pues me tengo que meter en el sauna y tomar glutatión frecuentemente para tratar de equilibrar esa exposición y así con otras cosas. No desde la culpa, sino del aceptar que en mi estilo de vida esa exposición está, y tratar de compensarla por otro lado. No como hay gente que dice, ay, me como hoy un postre y me voy al gimnasio 2 horas para quemar las calorías. Es que pues uno no tiene que buscar de que algún día no le llegue a gustar un postre, que me los como a veces. Tengo un restaurante favorito acá en Bogotá, que se llama Wok, y hay un postre de Wok que me fascina, y de cada 4 o 5 veces que voy, una de esas me lo pido y me lo como y me lo disfruto y no me da remordimiento. Tú eres mucho más juicioso que yo. Mm. Pues, sin embargo, creo que yo sí tengo un 80-20 en mi vida y en la vida de mis hijos trato de hacerlo también. Pero de nuevo, así como lo concluiste, estoy súper de acuerdo y lo quiero resaltar, es que esos extremos son insostenibles, pues por eso te dice como la charla del trauma, porque al principio uno es como, o sea, prácticamente me toca cambiar hasta mi ropa porque Claro. pues todo me puede afectar, pero también como bien lo dijiste, pues el cuerpo tiene cierta resiliencia y hay muchas maneras que uno puede pues ayudar al cuerpo a sanar, como lo que Ahora, explicas. Sara, una cosa es ese paciente, si nos van a escuchar pacientes, Ujú. un paciente enfermo tiene menos capacidad de darse esos lujitos de Súper importante, salirse a alguien sí, que está saludable, está sano, no tiene una enfermedad o no tiene antecedentes fuertes, que se puede permitir un poco más de flexibilidad en los hábitos, ¿sí? Pero alguien que está en proceso de sanación, sí, sí, ahí sí creo que debe ser un poco más estricto. totalmente, totalmente de acuerdo. Y eso es parte de lo que te decía al principio de inspirar, porque cuesta mucho uno frenar en seco comportamientos que lleva haciendo toda su vida y que se han vuelto también una bola de nieve incontrolable. Te voy a poner un ejemplo, y que te quería preguntar, o sea, era parte de lo que te quería preguntar acá y es, llevamos un par de años ya por fin entendiendo muy claramente el efecto que tiene el alcohol en el organismo. Sin embargo, yo soy de las que disfruta de un buen vino o una buena cerveza artesanal, pero demasiado. Ujú, Y me cuesta mucho conciliar estos dos universos. Hice el experimento de tener un dry January y no me tomé absolutamente nada. Y mi ujú. cuerpo es otro. Mi cuerpo, mi piel es una cosa dramática. Entonces, ya, o sea, la ciencia tiene la razón, lo vivo en carne propia. ¿Cómo hacemos para conciliar esto? Con el ejemplo del alcohol que te lo quería pedir. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. La ciencia dice no hay una cantidad saludable de alcohol, cero, ¿sí? O sea, cero. Yo que le digo a los pacientes, mira, alimenta más el corazón tomarse un vino con su esposo que el sufrimiento de no hacerlo o no poder dedicarse ese espacio a la conversación. Y no es el vino, es la conversación, la compañía que valga la pena. Yo no soy de mucho alcohol, pero por ejemplo, si voy a tomar en algún momento, me gusta mucho el tequila. Descubrí los tequilas extrañejos en México hace poco. Si no es así, no me antoja, ¿sí? Si no es Ujú. algo que valga la pena, no me antoja. Entiendo, no hay cantidad médicamente saludable de alcohol. Pero no me lo voy a tomar solo, yo me lo tomo con mi esposa. Y si ella no está en el mood, pues prefiero no hacerlo, ¿sí? Pero eso de que cervecita con el almuerzo por rutina, no, no, ahí no. Yo que si uno va a tomar, que valga la pena, que alegre el corazón, y que baje el cortisol, no que te lo Total. suba. Que sea un momento de ritual. Me encanta tu respuesta, gracias. Porque ahora estoy conciliando mi regreso a la copa de vino que valga la pena, entendiendo pues el cambio tan radical físico que se vive cuando realmente Sí. no hay una gota de alcohol.
Ay, hay tanto más que quisiera preguntarte, tanto más que quiero aprender de ti. Creo que si me aceptas, vuelves pronto a mejores personas, mejor planeta, pero respeto mucho tu tiempo. Y te quería hacer la última pregunta por hoy. Ujú. Y es la que hago siempre. ¿Cómo podemos ser mejores personas para habitar un mejor planeta? Autoconocimiento. Sara, yo en mi vida lo he verificado. Entre uno más se conoce y sin mentirse a uno mismo, y no sé si me explico en eso, pero entre más uno se conoce, se vuelve mejor persona. Entre más uno se conoce se hace cargo de uno mismo y deja de plantarle a los demás las responsabilidades que le tocan a uno, y ahí sí el planeta se beneficia desde cositas pequeñas, ¿sí? Obvio, uno tiene expectativas del comportamiento de otras personas, de cómo deben ser otras personas, cómo se deben comportar, pero pues uno, si uno se llega a conocer dónde están tus traumas, dónde están tus rayes, dónde están esos puntos difíciles, los puntos débiles, tienes un mapa de ruta que inevitablemente los que lo rodean a uno se van a ver beneficiados. Entonces es autoconocimiento para trabajarse. Así es. Pues muchas gracias por aceptar la invitación y finalmente cuéntanos dónde te pueden encontrar, dónde podemos encontrar tu libro. Yo lo tengo en Kindle para que sepan que se puede. Y todo, o sea, redes, Bueno, instituto. el libro en Colombia está en la librería Panamericana, está en Lerner, está en Librería Nacional, y probablemente en muchas otras librerías. En Busca Libre se consigue también, lo pueden comprar ahí. En Amazon, en Kindle se puede conseguir. En España está en una cosa que se llama Amabooks. Sé que en México hay 5 o 7 librerías que ahorita se me escapan. eh, También se pueden conseguir ahí. Y en Colombia, pues también en CLAM, donde está mi consultorio, pues si llaman y lo piden, pues se los podemos enviar. Y en general, por a través de mis redes sociales, soy muy de Instagram, que pueden encontrarme como @médicofuncional. Probablemente en TikTok también estoy así, no me acuerdo. Pero trabajo más en Instagram, entonces @médicofuncional, y con eso me pueden encontrar. Mil gracias, Javier. Ha sido un placer hablar contigo el día de hoy. Sí, nos faltó el vinito. Para la próxima.